Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el capítulo 2. Ya lo hemos leído anteriormente. Hoy vamos a volver a leer, gloria al Señor, estos versículos del capítulo 2 de Primera de Juan. Versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice allí, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos venido estudiando esta serie, la cual hemos titulado En el mundo, pero no del mundo. En el mundo, pero no del mundo. Ya estuvimos hablando cuando la Biblia, la palabra de Dios, hace referencia al mundo. ¿A qué se refiere? Hemos estudiado también el tema, creo que hemos sacado dos partes de este tema, nuestra relación con el mundo. Y viendo en nuestra relación con el mundo, hablamos de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, que somos extranjeros, que estamos llamados a tener buenas relaciones, que no debemos conformarnos al mundo, ni tener amistad con el mundo. También decíamos que debemos renunciar a los deseos mundanos y miramos por último en cuanto a nuestra relación con el mundo es no debemos seguirle la corriente al mundo. ¿Puede repetir conmigo en esta hora? No debo seguirle la corriente al mundo. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Ese es el tema en esta hora de esta serie. En el mundo, pero no del mundo. El tema es las diferencias entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Mucha gente llama mundano o del mundo algo que no es mundano. Algo que a pesar que pertenece al mundo, no es el término indicado que se le debe dar. Porque cuando hablamos de mundano y hablamos de mundanalidad, estamos hablando, según lo que estamos estudiando, es que se trata de aquellas personas que rechazan las cosas de Dios. O sea que un cristiano no puede ser mundano. ¿Me explico? Cuando un cristiano se dice que nació de nuevo, que conoció al Señor, no puede ser mundano. Pero algunos catalogan mundano y mundanalidad algunas cosas que no tienen nada que ver. Por lo menos yo aquí donde estoy mundano para algunos. ¿Por qué? Porque tengo corbata, porque tengo reloj. Y según lo que vamos a estudiar, bíblicamente hablando, todo esto hace parte de la vanidad de la vida. Pero el hecho es que hay una necesidad. Y hay cosas en la vida que por muy terrenales que sean, no son vanidad, sino son una necesidad. Hay gente que tiene una licuadora en la casa, no por vanidad, ni porque eso sea mundano, sino porque ¿qué? Porque es una necesidad. Hay unas personas que tienen en su casa electrodomésticos, algunos no los tienen, otros sí. Y no por vanagloria. El problema no está en el utensilio que se tiene en la casa, que tú estés vanaglorioso de lo que tienes. El problema está en ti y en mí. Que nos sentimos orgullosos de lo que tenemos. Y un orgullo vano porque todo eso va a perecer. Entonces la gente piensa que el hecho de tener una corbata es ser mundano.
El hecho de arreglarse el pelo es ser mundano. El hecho de motilarse es ser mundano. El hecho de tener una alhaja o tener algún reloj es ser mundano. No, no. De pronto tú no lo tienes porque no tienes la capacidad. Otro lo tiene porque tiene la capacidad. Pero eso no hace que el objeto sea mundano. Quien es mundano y quien puede convertirse en mundano es la persona. El objeto no tiene nada que ver con lo mundano. Porque si fuera el objeto mundano, el oro no existiera. Y la Biblia mía dice que nosotros estaremos un día pisando en la Nueva Jerusalén la calle de oro. Amén. Y el Señor dijo que el oro y la plata son de Él. Y si Él es nuestro Padre Celestial, entonces esas cosas son nuestras, pero no nos tienen que amargar la vida ni dañarnos el día porque no lo tengamos. Por eso decimos lo que decía el apóstol Pablo, que él sabe vivir, sé vivir, dice Pablo, cualquiera que sea la situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay gente que se mete más en estas situaciones, en estas cosas, y por eso quiero hacer lo que es la diferencia entre las cosas de Dios y las cosas que son del mundo. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 7. Voy a tratar de llevarnos a esta meditación en este momento para que analicemos un poco esta situación. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Había un inconveniente, les decía en estos días que la iglesia de Corintio tenía muchos problemas, muchos inconvenientes, y una de las cosas es que había división, que había controversia, que había vanagloria, había cantidad de cosas y había problemas entre parejas, entre matrimonios. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios en cuanto al matrimonio. Y vamos allí al capítulo 7. Y él hace una referencia en cuanto a este problema. Mira lo que dice: problemas del matrimonio, el capítulo 7. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Están hablando de un problema que había en la iglesia de Corintios. Y él expone el caso y les dice: ustedes me escribieron y me preguntaron en cuanto a lo que está sucediendo. Les doy un consejo. Bueno sería al hombre no tocar mujer. Pero, dice el apóstol Pablo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de algo que fue creado y dado por Dios. Y el apóstol Pablo está dando el consejo en el cumplimiento del deber conyugal. El deber entre el hombre y la mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y está hablando de la relación. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para que ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando de una situación muy profunda, de las cuales en nuestros púlpitos no se toca. Porque algunos creen que hablar de la relación entre la pareja o de la relación sexual es tabú. Y muchas congregaciones se abstienen, y muchos predicadores, muchos maestros de la palabra se abstienen de hablar de esto por temor, o porque no llevan una vida adecuada o indicada en cuanto a lo que la palabra habla de los problemas conyugales. Y hoy no te voy a hablar de problemas conyugales, te estoy hablando, poniendo el ejemplo para que analice lo que el apóstol Pablo dice, que es una cosa del mundo y que es una cosa de Dios, o cuáles son las cosas del Señor o cuáles son las cosas del mundo. Si tú sigues leyendo, encuentras toda esta historia y él va dándole la cabida para que vayan arreglando los problemas que hay. Pero si tú sigues leyendo, vamos a leer el versículo 30. Vamos a leerlo desde el 28, para ir avanzando. Capítulo 7. Está hablando a los que no se casan y a los que se casan. Que el que se casa hace bien y el que no se casa también hace bien, porque eso es algo que es personal. Que no se casa hace bien. Entonces, dice el versículo 28.
Mas también, si te casas, no pecas. ¿Están conmigo? Amén, amén. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo quisiera evitar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo mismo que dice acá al principio. A causa de la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer. Versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. O sea, que lo que tú tienes actualmente sea como que si no existiera, como si no lo tuvieses. Porque estás viviendo una vida pasajera. Porque tú eres ¿qué? Pasajero en esta tierra. Lo decíamos ahora día. ¿Cuál es la diferencia la relación entre el mundo y la iglesia? O nosotros con el mundo. Hombre, que somos extranjeros. Y aquí Pablo está diciendo, el que tiene esposa, como si no la tuviera. Ahora, esto no le da lugar al varón a que haga lo que le dé la gana, sino que sea como si estuviese, que no estuviese casado. No le está quitándole las responsabilidades que tiene con su hogar. No. Lo que está diciendo es en cuanto a lo espiritual, que viva una vida pendiente de que un día se va con el Señor. Amén, amén. Que nada lo agarre aquí, que nada lo detenga. Que no lo detenga ni marido, ni lo detenga mujer, ni lo detenga hijo. No, porque muchos, por estar exaltando, escuche bien la palabra que voy a usar fuerte, adorando al marido o a la mujer, se abstienen de buscar las cosas de Dios. Y ahí es donde vamos, a lo que dice el apóstol Pablo. Miren lo que dice, versículo 30. Y los que lloran, vamos a leer el versículo 29 nuevamente. Pero os digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no ¿qué? Como si no llorasen. Porque esto es pasajero. Lo que está sucediendo es pasajero. Cualquier aflicción, cualquier problema, lo que esté aconteciendo es pasajero. Si estás bien, también es pasajero. Si tienes de todo, es pasajero. Si no tienes nada, es pasajero. Porque esto es transitorio. Y el que llora, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, ¿cómo? Si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Te he dicho en días atrás, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que el Señor nos da todas las cosas en abundancia, ¿para que qué? Para que las disfrutemos. Y aquí está diciendo ahora, y el que disfruta, como si no disfrutase, porque el tiempo aquí es pasajero. Yo no sé si me están captando la idea. ¿Están acá conmigo? Todo es pasajero. Entonces dice, porque la apariencia de este mundo, ¿qué pasa? Se pasa. Ahora mira lo que dice el versículo 32. Quisiera pues que estuvieses sin congoja, que no haya nada que te preocupe, que no tengas compromisos. Yo quisiera que no tuvieras la carga, te dice el apóstol Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. ¿Están captando la idea? El que está soltero, hablando a la iglesia, a los que son del mundo cristiano, a los que son de la iglesia del Señor, los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor. ¿Y cuáles son las cosas del Señor? Dice, las cosas del Señor. Dice el versículo 32, de cómo agradar al Señor, de cómo agradar al Señor. Versículo 33, pero el casado, ¿qué pasa? Tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Entonces estamos viendo aquí que hay dos términos, las cosas del Señor, o sea, las cosas de Dios, y las cosas de ¿qué? Del mundo. Entonces, ¿cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del mundo? Según lo que acabamos de leer allí, y lo que hemos estado viendo, que todo es pasajero, las cosas del Señor son el reino de Dios y su justicia. ¿Están conmigo acá? Amén. Las cosas de Dios, las cosas del Señor son las que Él nos ha dicho que son eternas. Y el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que ¿qué? Que las demás cosas ¿qué? Serán añadidas. Y ahí es donde entra
el que agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Algunos dicen, yo no estoy en el culto porque estoy trabajando. Gloria a Dios, tiene un compromiso, pero está en este momento agradando lo terrenal. No sé si me explico, no quiero que me malinterprete. Porque el cristiano ya tiene que ubicarse, ya tiene que saber que hay una agenda, que hay un día que hemos declarado Día del Señor, que tengo que estar en el culto. Pero algunos en este momento no están en el culto y están viendo televisión. Y no están viendo un programa cristiano. No están viendo en este momento una transmisión cristiana. Ni siquiera están pendientes de estar pendientes de la transmisión que se hace en la congregación donde yo voy. Porque además, algunos hasta todavía están durmiendo. ¿Y qué están haciendo? Agradando a la carne, porque tenía que levantarme temprano para estar en el servicio, pero resulta de que me cogió el día, entonces me quedo en la casa y estoy agradando a la carne. Quiera o no quiera, estoy agradando al mundo. Tremendo como suena, difícil como suena, duro como suena, pero así es. Pero el que tiene deseo de agradar a Dios, sabe que hay un compromiso y que hay que estar en el lugar de la reunión. ¿La iglesia está conmigo acá? Y esto no es para los que se quedaron en casa. Esto es para todo aquel que no obedece a lo que el Señor está diciendo. Aún para nosotros que estamos aquí, que nos reunimos hoy. ¿Cuánta gente no se queda en la iglesia? Perdón, del servicio en la iglesia, cualquiera que sea el día, por un partido de fútbol. ¿Cuántas veces no se queda alguien en la iglesia por un enfermo? No, y es que Dios conoce. Y Dios es justo. Y Dios sabe. Y claro que Dios conoce. Y claro que Dios es justo. Y claro que Dios sabe. Pero siempre, en vez de darle el primer lugar a Dios, le estamos dando el último lugar. Y Dios pide lo primero. Dios pide lo primero. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo que dice el Señor, no lo digo yo. El afán y la ansiedad. Y Jesús está hablando allí a los discípulos, está hablando a la iglesia. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida. No se afanen por qué deben de comer o qué deben de beber. No se afanen por vuestro cuerpo. ¿Qué tienen que vestir? No se afanen por esto. Y pone un ejemplo. Miren las aves. ¿No valéis vosotros más que estas aves? Y sigue hablando el Señor. Y está ahí el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Voy a decir algo en esta hora. Nosotros somos tan llamados a las costumbres. Y creo que lo dije una vez acá, y algunos lo pusieron en práctica, y ahí están. Yo le dije, empiece a quedarse del culto los miércoles, y verá que ahí por ahí empieza. No venga el culto los viernes y verá que por ahí empieza. Deje de asistir al culto los domingos y verá que por ahí empieza. Por algo se empieza. Está bien que una persona falle un culto un domingo, hasta 2. Pero yo cuando una persona vaya 3, 4, 5 y se le vuelve ya rutina, y va cuando quiere, ya se vuelve ya monótono, ya eso le da lo mismo, ir, venir, no venir, le importa, le da lo mismo. Eso quiere decir, yo no conozco tu corazón, no lo conozco porque Dios lo conoce, pero las obras que se están dando dan a conocer el testimonio que tú eres lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. No sé si me explico. ¿Cómo es posible que un cristiano, gente de la iglesia, yo no hablo de los adherentes, de los que llegan, de los que visitan, hablo de los cristianos evangélicos, de aquellos que son columnas, de aquellos que están allí siempre, que de pronto entran en un enfriamiento y comienzan a quedarse
y ya les vale lo mismo. Y por ahí se empieza, por quedarse una vez el culto. Y el cuerpo se comienza a acostumbrar. Y hay gente que se habitúa a que como trabaja toda la semana, y entonces nos llenamos la boca. No, el día del Señor es el domingo. Y hay que estar temprano en la iglesia el domingo. Ves a verlos roncando que amanecen, ahí están roncando y todavía a la hora que es y están roncando. Pero el día del trabajo, como tiene que cumplirle a los jefes, como tiene que cumplirle a la empresa, como que tiene que cumplirle a los terrenales, y tiene que levantarse a las 4 de la mañana para poder estar listo para coger una buceta y arrancar, tiene que levantarse a esa hora. Y por mucha pereza que le dé, y por mucha vuelta que le dé, y pone el despertador a que comience a dar una y otra vez y 5 minutos más, pero tienes que levantarte a cumplirle a tu jefe. Pero como el Señor no remunera, el Señor no paga, el Señor no da, entonces cuando necesito a Dios, es que corre, ay, oren por mí, ministreme, y póngame la mano, sáqueme los demonios que tengo, arránqueme lo que no es de Dios, porque ya no aguanto, ya estoy. Estás haciendo lo que no es debido. Y entonces traigan la hoja de vida para orar y oramos la hoja de vida, y cuando viene el empleo se olvida de Dios. Primero Dios. ¿Qué es las cosas de Dios? ¿Cuáles son las cosas de Dios que habla la Biblia? Está hablando de las cosas del Señor, son las eternas, las que permanecen, las que Él ha dado. Por eso el apóstol Pablo habla ya en Colosenses capítulo 3. Y le está hablando el apóstol Pablo, no a la gente no cristiana, le está hablando el apóstol Pablo a los hijos de Dios, a aquellos que son cristianos evangélicos, bautizados con el Espíritu Santo, hablando en lengua, sellado, ahí está. Y el Señor les dice a través del apóstol Pablo, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué debe buscar? ¿Qué debe buscar? Las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas de arriba? Lo eterno. Lo eterno. La justicia de Dios. El reino de Dios y su justicia. Como Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice el apóstol Pablo: las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y da otro consejo más: pongan la mirada en las cosas de arriba y no pongan la mirada en las de la tierra. Ay, 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 como dijo alguien en estos días por acá. Poner la mirada en las cosas de arriba es difícil. Poner la mirada en las cosas terrenales es fácil. Pero como hemos venido hablando, lo terrenal se pasa, lo terrenal perece, lo terrenal se acaba, pero lo de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿por qué deben buscar las cosas de arriba y no lo terrenal? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si mi vida proviene de Dios, debo buscar las cosas de Dios. Cuando yo alimento mi vida con la oración, cuando yo alimento mi vida con la lectura de la palabra, estoy buscando las cosas de arriba. Pero gente que no ora, gente que no ayuna, y nos hemos olvidado de esos principios bíblicos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿cuándo lo buscamos? Cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando sentimos que todo se nos cierra, que ya no hay por dónde arrancar, por dónde coger. Pero Dios está diciendo siempre. Por eso el apóstol Juan, en lo que leímos allí al principio, mira cómo expresa y cómo termina esta lectura bíblica, que quiero que usted la tenga allí. Gloria al Señor. Dice: y el mundo pasa, según el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 17. Y el mundo pasa. ¿Está conmigo acá? ¿Está conmigo acá? ¿Está conmigo acá? Puede decir conmigo: el mundo pasa. El mundo pasa. Y el mundo pasa. ¿Y qué más? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando está hablando de permanecer para siempre, que el que hace la voluntad de Dios, que busca el reino de Dios en su justicia, que busca las cosas de Dios, que trata de agradar a Dios, puede venir lo que venga,
Puede venir la tormenta, puede venir la dificultad, puede venir todo lo que quiera venir, pero permanece firme en Cristo Jesús, que es la roca inconmovible donde estamos sostenidos por Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. La roca inconmovible que es Cristo, estamos allí porque a pesar de que vengan las circunstancias, venga lo que venga y nos quiera mover, estamos nosotros movidos o motivados a irnos por cualquier circunstancia, sino que es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos sostiene. Las cosas de arriba es eso. El reino de Dios y su justicia, el ser justo, el no aparentar, el tratar de llevar las cosas bien, el tratar de agradar a Dios. No es que seamos perfectos, no, nadie es perfecto, pero tenemos que poner de nuestra parte. Cuando está diciendo la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia que me escuches en esta hora, esa palabra pesa. ¿Y cómo vas a permanecer para siempre si no haciendo la voluntad del Padre Celestial? Ahí está hablando Juan de 3 términos muy importantes y creo que vamos a dejarlo para la próxima. Y dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estamos hablando de la diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, o la diferencia en las cosas del Señor y las cosas del mundo. Ya hemos visto cuáles son las cosas del Señor. Ahora, el versículo 33 habla de las cosas del mundo. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 33 dice: gloria al Señor. Corintios, leímos allí, bendito sea el Señor. Versículo 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, o la mujer de cómo agradar a su marido. Las cosas del mundo, las que perecen, con las cuales se agrada al hombre. ¿Quieres tú agradar al hombre? Haga lo que haga, nunca vas a poder agradar al hombre, porque el hombre siempre está insatisfecho. El hombre siempre quiere más. El hombre nunca está conforme, y por mucho que tú hagas, nunca vas a satisfacer. Y no estoy hablando de la relación de pareja, estoy hablando de la relación tuya con la gente. Agradar a los amigos. ¿Cuánta gente se pierde de las cosas del Señor por agradar a los amigos? ¿Cuántos cristianos evangélicos, mamás que me escuchan, se pierden de la bendición de Dios por agradar a los hijos? ¿Cuántas mujeres casadas se pierden de agradar al Señor y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por agradar a los hombres, a los maridos? No, pero es que la Biblia dice que tengo que estar sujeta a mi marido, sujeta a mi esposo. La Biblia dice: conforme conviene al Señor. He escuchado muchas personas que no venimos a la iglesia porque mi esposo me invitó el domingo a un paseo. ¿Por qué no te fuiste al paseo después de escuela dominicana? Amén. ¿Ah? Todo correcto. Lo más indicado es eso. ¿Por qué? Porque no es que mi esposo no le agrada, mi esposo no le gusta. Después que tú lo pongas en la mano del Señor y ores, Dios va a hacer la obra. Yo he conocido mujeres que han sido arrastradas y sacadas de la iglesia por los esposos, y que hoy en día sus esposos también están en el Señor. Porque el que hace la obra es el Señor. El que hace la obra no eres tú ni soy yo, es el Señor. Y por mucho que tú te sometas, ese hombre nunca va a estar conforme. Siempre va a buscar una excusa. Y cuando tú dejas que ese hombre te coja y te absorba, hoy no vas al culto por esto, viene otro domingo, no vas al culto por lo otro, el
no vas al culto, te quedas. Estoy hablando con alguien especial, te quedas por culpa de ese hombre. No te estoy diciendo que te quedes aquí en la tierra, no te estoy diciendo te quedas de la bendición que Dios tiene en la iglesia, porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y quieres tener vida eterna, y quieres tener gozo y alegría, y estás todavía en tu casa y allá pegado el televisor, déjame decirte, ese gozo no va a llegar. Pero cuando vienes a la iglesia, sale renovado, porque el Espíritu Santo renueva lo suyo y está allí haciendo lo que la iglesia o la Biblia dice. Bendito sea el Señor. Reuniéndose para aquella bendición. Pero ¿cómo vas a decir que tú eres una fuente que salta para vida eterna? Porque está el Espíritu Santo, pero lo tienes apagado allí, desesperado, angustiado. Que la deuda, que el arriendo, que esto, que lo otro, que el trabajo, que mi esposo, que los hijos, que el nieto, que la abuela, que el tío. Y siempre hay una excusa. Y de último, Dios. Y siempre tratamos de conformarnos a las cosas del mundo. Y somos los primeros mundanos. Porque practicamos lo que en la Biblia nos dice que nos haga y catalogamos a otro de mundano. Porque se pone un vestido, o porque se pone corbata, o porque usa reloj. Mientras que cuando estamos usando el término mundano, estamos convirtiéndonos en señaladores y jueces a lo que Dios nos ha mandado. Yo sé que esta enseñanza de hoy no fue de aplauso, ni de alegría, ni de gloria a Dios. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús que tenemos que volver a buscar el reino de Dios y su justicia. Que el Dios del cielo les bendiga. Que el Dios del cielo les guarde. Y recuerde que el Señor les ama en gran manera.